Bueno, muy buenos días a todos, muchachos. Vamos a hablar un poquitico hoy de ortesis espinales. Vamos a simplificar mucho el tema, pues porque realmente tampoco es tan complejo, ¿cierto? Eh, y mucha parte del tema, pues obviamente está dirigido a los residentes, a los que todavía no han rotado por ortesis. No sabía si los residentes nuevos estaban acá, entonces dejé unas cosas muy simples. Hay muchas partes donde consultar las ortesis, pues actualmente de tronco, de cuello, de dorso, las toracolumosacras, etcétera. A mí me parece que la revisión que hacen en el libro de Bradom es muy buena. El Atlas de Ortesis de la Academia Americana también es buenísimo porque no solamente tiene unos capítulos iniciales, eso lo organizaron muy bien en las últimas ediciones, no solamente tiene unos capítulos iniciales básicos, sino que ya luego cuando uno se va por patologías y en estación y movilidad, tocan mucho el tema de las ortesis espinales y me parece que es una cosa muy práctica. El libro de Delisa, también mire el capítulo como que contenía sobre este tipo de ortesis, muy bueno, o sea que cosas donde haya que consultar, pues hay suficientes. Ortesis cervicales, empecemos por ahí. Entonces, tenemos varias ortesis que conocemos muchísimo. Aquí tenemos las ortesis de cuello, pues las ortesis blandas de cuello, que se utilizan muchísimo. Hicieron unos estudios por allá Panjabi, hace muchos años, un estudio muy válido que todavía lo traen a colación, que es un estudio sobre movilidad de ortesis o de inmovilidad que ocasionan las ortesis en cadáveres. Entonces, lo normal es obviamente toda esta movilidad del 100%, ¿sí? Cuando el cadáver el cadáver estaba libre pues de cualquier tipo de movilidad. Entonces, le pusieron un collar blando y miren toda la movilidad que permite un collar blando. Permite 74% de flexoextensión, 92% de flexión lateral y hasta un 82% de rotación. O sea que estos son ortesis que no son obviamente para estabilización, sino simplemente son como analgesis, son más ortesis como llamamos propioceptivos para que el paciente pues limite de alguna manera voluntaria los movimientos. Luego el collar de Filadelfia, que es otro collar que utilizamos muchísimo, ya se hace termoformado con espumas. Este collar ya nos permite un poquito más de restricción, pero sin embargo vemos que permite casi el 30% de la flexión o la extensión, permite hasta un 66% de las flexiones laterales y en la rotación un 43%. Por lo tanto, sigue siendo un collar que no es estabilizador, es más analgésico, es más para lesiones mínimas como esguinces y este tipo de cosas, y lo podemos usar en una variedad de patologías que ahorita les voy a mencionar. Luego llegaron en las cuales se pretendió ganar un poquito más de inmovilización. De estas, pues de las que más demostró, pues entre más rígida la ortesis, entre más elementos rígidos le adicionaban, pues como el brace de 4 postes o el brace cervicotorácico desarrollado en Yale, de todas maneras seguían teniendo pues poca restricción en ciertos movimientos. Luego estudiaron lo que era el halo, que ya era pues esta estructura, que la manejan los neurocirujanos, no la manejamos los fisiatras ni los ortesistas. Entonces es una estructura que simplemente a una chaqueta cérvico-dorsal le estamos fijando unos tornillos, ¿sí? Para lesiones ya cervicales muy altas, y definitivamente estos halos, dependiendo de la marca, pues demostraron que eran los que más inmovilizaban. Pero sabemos las limitaciones del uso de los halos. Se tiene que tener un paciente psicológicamente muy estable, que atienda muy bien el tratamiento, etcétera, y que definitivamente sea la ortesis de elección. Ahora con todos los mecanismos pues quirúrgicos y de material de osteosíntesis que tenemos, pues esto se hace cada día menos, se ve el uso de este tipo de halo, pero de todas maneras es eso. Y de este halo se diseñó esta ortesis que sí es bien interesante, y yo diría que casi que reemplaza todas las anteriores, ¿sí? que habían en el mercado y que nos complicaban un poquito la adaptación, porque uno de los médicos prescriptores, llámese ortopedista de columna o neurocirujano, no, yo quiero un SOMI, un esternoccipital mandibular, no, yo quiero un tipo Yale, quiero uno de 4 postes. Esto realmente en la práctica nos dificultaba mucho en los talleres de ortesis la adaptación. Pero definitivamente con estas modificaciones que llegaron de la chaqueta tipo Minerva, si está bien adaptada y el paciente está bien entrenado y la familia en su uso, vemos que logramos hasta una restricción
del 14% en la flexoextensión, del 15% en los movimientos de flexión lateral y prácticamente inhibe toda la rotación. Entonces, como les decía, mucha parte de estos collares cervicales, ¿sí? O ortesis cervicales, pasando por el collar de Filadelfia, que es simplemente termoformado, y vimos ya pues que no limita tanto la movilidad como los otros, se fueron rigidizando estas ortesis. Y en el mercado americano se consiguen mucho todo este tipo de ortesis cervicales muy buenas. Lo que pasa es que en nuestro país estuve revisando y una o dos compañías tienen registro INVIMA. Y de estas dos que revisé que tenían registro INVIMA, por ejemplo, no lo estaban ofertando en su portafolio. Entonces, a cada ratico nos vemos sobre todo con los neurocirujanos, con los ortopedistas de columna, que quieren, no, una ortesis cervical tipo, tipo collar de Miami o Miami Collar, como es esta que está aquí arriba. No, es que queremos una tipo Aspen. Llegó un momento en que todo era una ortesis cervical tipo Aspen. Y en este momento el INVIMA regula toda la importación de este tipo de productos, hay que tener registro. Como les digo, y le hice rastreo ahora al 2020 y ninguna de estas compañías lo tenían disponible en este momento en catálogo. ¿Por qué? Porque tienen muchas tallas, tienen muchas variedades y además son muy costosos. Entonces, para una compañía mantener un stock actualmente de estos implementos para que le pidan un collar al mes, ¿sí? O cada 2 meses, no resulta viable comercialmente. Entonces, por eso nos las tenemos que arreglar con otro tipo con la manufactura de otro tipo de ortesis espinales que ya les voy a mostrar. Este es el famoso SOMI, es la inmovilización externo-occipito mandibular. También muchos de los especialistas quiero una ortesis tipo SOMI. Nosotros ya lo resumimos para que lo tengan de conocimiento. SOMI es una marca, digámoslo, comercial. Aquí vemos 2 ejemplos de ella, ¿sí? Que ya viene armado, viene por tallas, todo, y es lo mismo. Mantenerlos aquí guardados en un stock, en un almacén, es muy difícil. Entonces, definitivamente, lo que es más práctico es nosotros mismos manufacturar estos ortesis cérvico-torácicas tipo Minerva, ¿sí? Y así asumimos cuando nos piden un SOMI, nosotros ya sabemos, es una lesión dorsal alta, una lesión cervical, que el médico quiere acabar de estabilizarla o que no fue tan grave y no la quieren estabilizar quirúrgicamente, y definitivamente este tipo de ortesis las podemos manufacturar. Aquí estas 2 que ven arriba son hechas también de fábrica, que vienen por tallas muy buenas, tienen unas aplicaciones, unas interfaces buenísimas, tienen todas estas estructuras rígidas, tenemos termoplástico y tenemos materiales en fibra de carbono que la hacen posible utilizar en estudios de resonancia magnética, por ejemplo, pero siguen siendo ortesis muy costosas, son ortesis que están por encima de los $1,200, $1,400. Entonces esto resulta comercialmente inviable en nuestro país, ¿cierto? Pero de todas maneras no quiere decir que no podamos tomar el ejemplo. Y vemos cómo hay 2 variedades sobre la derecha y esta que es la que más utilizamos de nosotros, esta es nuestra, ¿sí? Donde emulamos todo el tipo de restricciones y de estabilización que queremos hacer con la ortesis tipo Minerva. Entonces, consiste simplemente en 2 piezas, ¿sí? En el tórax, unidas mediante correaje en la parte lateral y en la parte de los hombros. Les ponemos unas barras a las cuales les podemos graduar la altura, ¿sí? Según quiera el paciente, y le ponemos una sección occipital que lo podemos lograr o mediante material de termoplástico o lo podemos a veces lograr a través de ortesis prefabricadas como ortesis tipo Filadelfia reforzados con termoplástico, y así tenemos una especie de collar de Aspen o una especie de collar de Miami a lo colombiano. Lo que pasa es que nos es muy dispendioso hacerlo, pero nos sale mejor hacer todo este proceso que no, pues, como les explicaba, tener disponible el producto comercial. Entonces, definitivamente cuando quiero una muy buena inmovilización de la región cervical y de la región torácica alta, la ortesis cervicotorácica tipo Minerva o similar es lo que podemos tener en cuenta, ¿sí?
y es lo más realista en nuestro medio y lo logramos muy bien. Esta cincha que ven ustedes acá es una cosa muy interesante que no solamente la utilizamos en estabilización de la columna vertebral, sino que la utilizamos muchas veces en problemas de sedestación de los niños, etcétera. Y simplemente está diseñada para que el paciente, aparte de que esta cincha, que es acolchonada y toda la cosa, aquí la ven, no sé si se observa bien la parte blanca aquí, esta cincha permite que el paciente cuando va a comer, como tiene inmovilizada aquí la mandíbula, simplemente desabroche, desatornilla acá esta barra y la pueda bajar y no pierda la estabilización completa. De todas maneras, está haciendo una actividad relativamente segura, que es estar sentado comiendo. Aquí para recordarles cómo antes de que llegaran todos estos termoplásticos y todos estos aluminios y todos estos aceros y barras en carbono, etcétera, cómo nos teníamos que ver, pues, como el ortopedista tenía que hacer todos estos Minerva y todos estos chalecos con yeso. Entonces ustedes se imaginarán la incomodidad, el olor, la rasquiña, la parte de la piel, los problemas de piel, etcétera, pues, que tenían todo este tipo de pacientes. Usted se imagina usted acostado aquí sobre estos bordes de yeso, por muy acolchados que estuviera. Recuerdo que a mí me tocó por allá cuando estudiaba, cuando era estudiante de medicina y todas las cosas, incluso empezando residencia, me tocó ver la manufactura de esto y le ponían 2 palos de escoba aquí en el cuello forrados con yeso y todo esto. Entonces, bueno, los termoplásticos nos han ayudado mucho en esto. Miren, por ejemplo, otra variedad. Entonces, ya de ahí de este concepto del Minerva, podemos desencadenar, digámoslo así, una cantidad de inmovilizaciones que no tienen que tener epónimos ni nombres propios. Este es un niño con un problema muy severo de inestabilidad de la unión craneocervical por un problema congénito en el cual teníamos que resolver la inmovilización de este muchachito. Entonces cogimos todos los elementos del Minerva, miren el tamañito de la ortesis, es un bebé prácticamente, todos los elementos del Minerva, simplemente le aplicamos aquí, en vez de ponerle correitas, le aplicamos mediante un termoplástico semiflexible, muy bien acolchado aquí en plastazote, le adicionamos este soporte, digámoslo, sobre las axilas y miren aquí la parte del abdomen. Entonces así resolvimos el problema para este muchachito. Luego, cuando el niño fue creciendo, ¿sí? Lo que podemos hacer es quitar esta parte de acá, quitarla y empezar a ponerle barritas. Y ya si hay que cambiar la ortesis, pues ya después del posoperatorio, lo que haya sido con este muchachito, lo podemos hacer. Entonces, fíjense que lo importante es definir de origen una ortesis cervicotorácica, le puedo poner tipo Minerva o similar y simplemente especificar muy bien qué es lo que quiero. Un buen taller en donde se adapten ortesis, pues ya podemos empezar a tomar decisiones sobre qué tipo de movilización tenemos. Este es un caso reciente que pasó ahorita en el Hospital San Vicente, una mujer que cayó de una altura muy grande, estaba embarazadita y desafortunadamente perdió el bebé. Aquí todavía se le ve pues la masita y el abdomen péndulo que tenía, y fue una niña que tuvo múltiples fracturas, tanto en la región cervical como en la unión cérvico-dorsal, y tuvo fracturas lumbares porque la caída fue de una altura muy grande. ¿Cómo resolvimos el problema? Entonces, por ejemplo, el ortopedista de columna nos puso, no, yo quiero una ortesis tipo Jewett adaptada con un collar cervical, pues todo esto. Y eso técnicamente era imposible. Ahorita que damos el GIWES lo van a notar. Entonces simplemente consensuamos con el médico tratante, ¿sí? Y miramos cómo le podíamos adaptar una ortesis toracolumbosacra que se adaptara al volumen del abdomen que iba a cambiar, ¿sí? Con unas prolongaciones, y lo logramos. Con las fracturas cervicales afortunadamente no eran tan severas, digámoslo así, ¿no? Y no eran pues tan inestables. Entonces logramos adaptarle simplemente mediante estos refuerzos de plástico anteriores y posteriores una ortesis o un collar tipo Filadelfia, y el resto lo resolvimos simplemente bivalvando la ortesis para que ella pudiera manejar el volumen desde acá, y todo esto muy bien acolchado. Entonces miren cómo, teniendo esos principios generales, lo tenemos. Otra variedad de un cervicotorácico, digámoslo tipo Minerva. Este señor tenía una enfermedad neuromuscular de varios años de evolución, ya estaba manifestándose por cefaloplegia, por dolor, y ya en esta zona de la unión cérvico-dorsal estaba presentando, por su edad, su osteoporosis, su espondiloartrosis, etcétera, estaba presentando colapsos vertebrales, acuñamientos anteriores y dolor. Entonces miren
cómo resolvimos el problema. Nos la jugamos más con un material muy blando internamente, una especie de plastazote, una espuma más rígida que llamamos espuma Pedilin. Le hicimos su medida de la parte dorsal alta y la unimos cervical. Aquí miren todavía la flexión, la postura en flexión que conserva el usuario, y esto es simplemente porque el paciente, ese era el máximo grado de extensión que nos daba, pero lo pudimos acomodar porque el señor casi que estaba a 90 grados de la cefaloplegia que tenía. Y así sucesivamente. Nos tocan muchos viejos con inestabilidades por colapsos, osteoporosis severa, cefaloplegias, a veces de origen neurológico o de orígenes por esclarecer, como era el collar que le habíamos diseñado a esta señora. Sí, esta no es la paciente, este es Rodrigo, nuestro técnico. Y ven ustedes cómo el collar de Filadelfia viene muy corto en esta zona. Viene muy cortico en esta zona de acá. Entonces, para un uso crónico aquí sobre las clavículas, empieza a molestar mucho. Entonces, nosotros lo que optamos muchas veces es por hacer una ortesis, una medida sobre yeso del paciente, tratando de corregir al máximo, y simplemente ampliamos la base de sustentación de la ortesis, como en este caso ponemos los refuerzos de termoplástico que tenemos que poner, los sujetamos por velcros. Entonces ustedes ven cómo esta base en la zona, en la unión cérvico-dorsal, es muy amplia y es mucho más cómodo para usar del paciente. E incluso como son pacientes ya de muy bajo nivel de actividad por su gran nivel de discapacidad, entonces muchas veces lo que hacemos es que yo omito la parte posterior, muchas veces la parte anterior es suficiente para la estabilización en un momento dado. Ya cuando lo van a movilizar en la silla de ruedas, le van a hacer traslados, etcétera, sí recomendamos usar las dos valvas, pero para muchos casos lo que utilizamos es la valva anterior. Aquí le dejamos otra unidad de velcro, omitimos la valva posterior y le ponemos un acolchamiento, un acolchamiento bueno, porque no estamos estabilizando no estamos estabilizando una fractura, estamos dando simplemente un mejor posturamiento de la columna cérvico-dorsal y estamos dando un poquito de confort y de mejor funcionalidad del paciente, porque son pacientes que acaban prácticamente mirando al piso. Miren otro ejemplo más con la misma variedad. Esta tiene la espuma termoformada que se llama Pedilin, la utilizamos mucho actualmente. Esto se usa para ortesis, para prótesis, para plantillas. Es una espuma magnífica que viene en varias densidades. No es tan rígida como el termoplástico, pero tampoco se deforma tanto como el plastazote. Y esto nos ha dado una amplia variedad de ortesis, como en este caso, otra ortesis cérvico-dorsal hecha sobre medida. Miren las aplicaciones de termoplástico externas que nos dan la rigidez, y simplemente todo el resto de la ortesis está termoformada. Entonces miren pues que no es sino estar como muy conscientes de cuál es el nivel de funcionalidad unido con el nivel de confort, y uno puede consensuar con el taller ortopédico, hombre, qué es lo que quiero para definir la ortesis cérvico-dorsal, cérvico-torácica, cérvico-dorsal, cérvico-tóraco-lumbosacra, como vimos el caso de la señora de la fractura, etc. Vamos a las ortesis de hiperextensión, que son muy antiguas y todavía lo usamos mucho. El famoso Gwiat y la famosa ortesis cruciforme, que es la que estamos viendo acá. Son ortesis que nos dan estabilización de la unión tóraco-lumbar. De la unión tóraco-lumbar generalmente lo usamos cuando tenemos patologías y lesiones entre el nivel T10, ¿sí?, y L1, más o menos es el rango de esto. Si yo le pongo una valva más amplia acá, puedo tener un poquito más de movilización, y vamos a ver también, simplemente como teniendo en cuenta los principios, podemos tener una amplia variedad de usos de esta ortesis, ¿cierto? Entonces, esto también se demostró en estudios de en pacientes en vivo, con estudios radiográficos sin cadáver, y simplemente se vio cómo teniendo este tipo de estabilización de estos principios de corset de hiperextensión que llevan un apoyo púbico, un apoyo external y una contrafuerza correctiva en la zona dorsolumbar, ¿sí? En estas inestabilidades entre la región pues, T10, como les dije, y L1, se logra una buena estabilización. Este es el famoso Gwiat. Es un corset que es hecho generalmente, su construcción es en barras de aluminio, tiene unas almohadillones, digámoslo aquí así, ya más semirrígidos, algunos son móviles para que se acomode mejor, y tiene un par de barras laterales. Entonces es un marco, también se conoce como el marco de Gwiat, pero nosotros pues por denominación ortesis tóraco-lumbosacra tipo Gwiat. Y este es el cruciforme,
o el CASH, que quería decir una ortesis de hiperextensión espinal cruciforme, ¿sí? Y aplicada en la parte anterior del cuerpo. De ese derivaron una cantidad de variedades, digámoslo así, en los corsets de hiperextensión. Definitivamente, como desarrollado hace muchas décadas, fue una idea muy, muy ingeniosa y que hoy en día, por la frecuencia que se da durante las fracturas que tenemos por caídas de altura, por pacientes osteoporóticos con espondiloartrosis que tiene una caída, pacientes que nos fracturan a veces con un ataque de tos o un estornudo fuerte, como me ha tocado en ocasiones, o simplemente fracturas espontáneas del colapso vertebral anterior, del acuñamiento anterior. Entonces es cuando está indicado este tipo de ortesis de hiperextensión. No está indicado si tenemos obviamente una fractura inestable o tenemos fracturas por estallamiento, ya que hay compromiso de dos o más columnas según la clasificación de Dennis o la clasificación que estoy usando el ortopedista. No es indicado como tratamiento único y ahí sí debemos acudir más bien a las ortesis toracolumbosacras termoplásticas que nos inhiben más el movimiento, porque este tipo de ortesis, tanto el CASH o la cruciforme anterior como la ortesis de Jewett que les mostré anteriormente, perdón, me devuelvo un poco como esta, nos dan una muy buena inhibición de la flexoextensión. El Jewett nos da un poquito más de inhibición, de restricción en los movimientos laterales. El CASH, por su misma construcción, obviamente no nos da este tipo de movilidad, perdón, de restricción. Entonces, y en la parte de rotación tampoco son muy buenos en restringir el movimiento. Entonces, por eso, si yo tengo una fractura más inestable, no debo pensar como primera opción y como manejo único de las fracturas, pues, que no son quirúrgicas en este tipo de inmovilización, sino que debo pensar en una ortesis toracolumbosacra termoplástica bivalvada que me da más restricción de todos estos movimientos. ¿Sí? Aquí está la construcción. Hay muchos tipos de este tipo de ortesis cruciforme y de Jewett, como les mencioné. Y ojo, en fracturas inestables o en fracturas por estallido no son las más indicadas. Estos son pues variedades de este tipo de ortesis de hiperextensión. Y esta ortesis yo ya la utilizo muchísimo porque ya la tengo disponible comercialmente. Comercialmente se llama Dorsoarex y mire que tiene todos los mismos principios. Lo único que aplican es que le ponen mucho más confortable al paciente. Aquí simplemente trae unas correas muy largas que yo las puedo recortar. Ya les voy a mostrar. Todo esto es modular y lo puedo mover a mi antojo. Esto es una talla única en la cual este cinturón que tenemos acá también es modular y le puedo desmontar piezas y definitivamente trae unas interfaces que lo hacen muy cómodo de usar. Entonces, muchos de estos pacientes, este es un paciente con una fractura del 40% del E1 y una fractura como del 15% del E2. No se me olvida porque este fue el primer paciente que vimos, ahí están las fotos en la sede de Prado de Ortopraxis. Fue uno de los primeros pacientes en los que yo apliqué esta ortesis porque llegó con una ortesis toracolumbosacra bivalvada que le había puesto en el hospital. El tipo era muy activo, ya estaba, digámoslo, en un periodo de recuperación muy bueno y estaba desesperado ya utilizando la ortesis termoplástica porque le inhibía mucho le restringía mucho de sus actividades normales de la vida diaria hasta para sentarse en la oficina. Entonces, como era una fractura que no era inestable, era simplemente una fractura por acuñamiento, le adaptamos esta alternativa con muy buen resultado. Entonces ustedes ven también como en la configuración del tronco un abdomen globuloso, un paciente pues que siempre tiene su grasita abdominal, etcétera. Vemos cómo en este tipo de pacientes los podemos acomodar bastante bien con un relativo confort y cuando está indicada pues con una buena estabilización. Pacientes con lesiones medulares. Este paciente fue operado, tuvo unas fracturas dorsolumbares que requirieron cirugía, quedó desafortunadamente con una lesión medular, pero empezó luego de la cirugía, empezó por su postura, mientras adquiría un buen control del tronco, etcétera, nos lo remitió a ortopedia porque estaba empezando a presentar problemas del material de osteosíntesis por su postura sifótica, una cantidad de cosas, y empezó pues a deformar, digámoslo así, la zona de la fractura. Entonces, una buena opción que encontramos
para lograr una hiperextensión con una relativa comodidad, digámoslo así, en la silla de ruedas, fue esto. Estos son dos casos diferentes. Entonces también lo tengo muy en cuenta en este tipo de fracturas, o cuando la fractura, a pesar de que era inestable, ya fue operado, entonces ya no necesito el máximo grado de inmovilización. Abdómenes globulosos, pacientes pues con senos pues grandes y todo esto que nos dificulta mucho el otro tipo de adaptaciones, a veces lo tenemos que hacer por el tipo de fractura, pero miren cómo la ortesis se va acomodando más o menos. Esta es la radiografía de la paciente anterior que había hecho una fractura por acuñamiento de la unión dorsolumbar, ¿sí? Tener mucho cuidado con la parte external, esto es modular, esto se puede subir y bajar. Miren, la misma paciente aquí había quedado atada muy alta, la paciente le empezó a ponerle trapitos y cositas, simplemente debe quedar más o menos 2 traveses de dedo, 1 pulgada por debajo de la horquilla external, es suficiente para cualquiera de estas inmovilizaciones en hiperextensión, ¿sí? Aquí está como en la parte modular, ¿sí? Ahí ven cómo se puede modificar simplemente la altura. Y yo a esto le puedo poner más acolchamientos, más almohadillados, todo lo que quiera y hacerlo confortable. Y vamos a ver cómo es aquí se está marcando simplemente las correas hasta dónde deben ir. Y aquí miren ustedes cómo una vez fijado la ortesis, se le enseña al paciente cómo debe ir el apoyo external, cómo debe ir el apoyo en la región púbica, y simplemente por este sistema, digámoslo, es como un sistema de tracción, él la va haciendo uniformemente en las 2 hebillas y así el corset obtiene su compresión. Este fue, por ejemplo, otra aplicación que le hicimos. Este paciente no tuvo fractura ni nada, sino que era un paciente con una distrofia muscular. Ustedes ven que utiliza unas ortesis tobillo-pie. Ahí lo vemos. Y es un paciente que era muy funcional. Entonces, cualquier tipo de inmovilización, le habían mandado originalmente un GWET o un similar. Queríamos lograr una hiperextensión a un paciente que estaba adoptando una postura cifótica, ¿sí? Y miren simplemente cómo una ortesis, utilizando la biomecánica de la ortesis en hiperextensión, logramos todo este tipo de funcionalidad con una relativa buena corrección de la postura cifótica y un poquito de educación del paciente, obviamente. Que tener cuidado porque estos corsets, les repito, no restringen mucho ni estabilizan mucho la parte de flexión lateral. Yendo a los principios, estas eran las ortesis antiguas, ¿cierto? Todos recordamos la ortesis lumbosacra tipo Knight, donde se construían las ortesis módulo por módulo y paciente sobre paciente. Eran ortesis que tenían la tipo Knight, estabilizaba la parte lumbosacra, ¿sí? Y se conservaba siempre el principio de estabilización de 2 segmentos por encima del segmento pues inestable de la columna vertebral. Entonces, estos los construíamos simplemente, se tenía una banda abdominal y teníamos una barra lateral, ¿sí? En la línea axilar media, teníamos unas barras en el plano coronal, teníamos una barra subescapular, ¿sí? Que teníamos que tener mucho cuidado de no tener aquí presión sobre el ángulo de la escápula, teníamos un cinturón pélvico, conservando también lo que era la referencia a la espina ilíaca antero-superior y los trocánteres. Ahí debía ir el cinturón pélvico y un par de barras paravertebrales. Con esto estabilizábamos mucho tipo de lesiones y de fracturas que teníamos más o menos en los segmentos, más o menos entre más o menos nos daba para T8, T9, ¿sí? Hasta la parte lumbar. Luego empezaron a construirle, cuando teníamos un nivel de estabilización mucho más alto, estaba el brace de Taylor, ¿sí? O la ortesis toracolumbosacra tipo Taylor, que eran las mismas barras paralelas, estas solamente tenían un cinturón y ya teníamos, era una barra interescapular con unas correas axilares. Luego llegó Knight Taylor y al Taylor simplemente le agregó las barras, ¿sí? Se le agregó la ortesis tipo Knight lumbosacra con las barras laterales y se hizo aún más estabilizadora. Y estos principios hoy en día los conservamos incluso para los ortesis en termoplástico. Ya todas estas ortesis que anteriormente se fabricaban en aluminio, pues eran ortesis, son muy pesadas, son muy incómodas a veces de usar y pues todavía a veces las usamos en pacientes que simplemente las van a usar unas escasas semanas, pero definitivamente el que nos da más inhibición, más restricción en todos los movimientos de la columna, flexoextensión,
inclinación lateral y rotación son las ortesis termoplásticas, que son ya de un poquito más fácil construcción y ya de acuerdo a la necesidad del paciente vamos buscando si las hacemos bivalvadas. En este caso, el tronco y la constitución del paciente nos permitió hacerle simplemente una apertura lateral, etcétera. Entonces ya son órtesis que las usamos mucho tiempo. Son un poquito dispendiosas de hacer, pero definitivamente son las más seguras y por favor hay que hacerle seguimiento a estos pacientes. Cuando ustedes vean ya estos pacientes en consulta, tengan en cuenta que muchas veces la ortesis fue manufacturada durante la etapa aguda del trauma y que simplemente había, pues ya hay que hacerle modificaciones. Una parte importante a tener en cuenta en la estabilización es que estas valvas no se toquen o no se traslapen una sobre la otra, porque seguramente la ortesis está perdiendo buena parte de su efecto compresivo y estabilizador. Entonces, muchas veces los pacientes adelgazan por el mismo trauma, por el mismo uso de corset, se pueden adelgazar. Entonces, miren cómo tenemos aperturas laterales, como este caso, como podemos tener aperturas anteriores, o en pacientes más difíciles, muchas veces hacemos simplemente una construcción bivalvada y lo ponemos con una valva anterior y una valva posterior. Tener en cuenta que estas ortesis pueden más o menos inmovilizar se dice que hasta L3, que fracturas ya de L3, perdón, sí, de L3 muy estables o L4 o L5, ya es mejor buscar otro tipo de inhibición, sobre todo en pacientes de restricción de movimiento, sobre todo en ciertos pacientes donde, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico no fue una opción. Entonces, hay que tener siempre en cuenta este tipo de prolongaciones. Se puede hacer simplemente, se extiende una sección al muslo, ¿sí? Se puede articular para cuando el paciente se vaya a sentar y esto restringe muchísimo más el movimiento en esa unión lumbosacra, que es muy difícil llegarla ya con los cortes tradicionales de las ortesis TLC como la que les estoy mostrando. Es tener siempre en cuenta, en mente, que se puede usar este tipo de movilizaciones. Hoy en día, pues cuando hay mucha inestabilidad, vemos que casi todos los pacientes llegan operados, entonces hace más escaso. Vamos entonces ahora a las escoliosis. En las escoliosis sí que se ha dicho, se ha desdicho, las escoliosis son parte de las ortesis como el pie plano, en donde el manejo ortésico de la escoliosis, como el del pie plano, ha tenido el efecto del badajo de la campana o del péndulo, que primero pega para un lado, entonces todo el tratamiento de la escoliosis con corset y con ortesis toracolumbosacras o cervicotoracolumbosacras como el Milwaukee, que ya es tan escaso. Entonces muchos no, vamos a tratar todo con esto, ya después se fue bajo para el otro lado, entonces ya resulta que no, que es que eso no sirve, como en el pie plano cuando le ponían a todos los pacientes, le ponían la bota ortopédica con alza escafoidea, con tacón de Thomas interno y con acuñamientos y todo, no, que es que las ortesis y el calzado ortopédico no sirve para el pie plano, hasta que el badajo se quede en la mitad. Sabemos que hay unas indicaciones y otras que no son tanto. Y en escoliosis sí que ha habido diferencias en esto hasta hoy en día. Mi entrenamiento fuerte en escoliosis, digámoslo así, lo hice en dos secciones. Una fue en el 95 cuando estuve por allá en Israel, sí, que me tocó todo ese manejo y me tocó la salida de este estudio, ¿no? Que este estudio de Natchenson y unos colaboradores que fue publicado en el 95 y hoy en día en Cochrane, en todos los que ustedes buscan, en todo lo que ustedes miran, sobre revisiones de metaanálisis, de estudios doble ciego y todas esas cosas que hacen ustedes los epidemiólogos, pues, para convalidar evidencia clínica sobre el uso de la ortesis o no. Desde el 95 todavía se sigue teniendo este estudio como un pilar, porque Natchenson hizo un estudio en 240 niñas, escogió niñas con ángulos de Cobb entre 20 y 35 grados y los dividió en tres grupos, donde a uno les puso una ortesis tipo Boston o termoplástica, ¿sí? A otros le pusieron estimulación eléctrica y a otros no les hizo nada. Y definitivamente, cuatro años después del tratamiento, vieron que el 74% de los que sí habían usado ortesis habían evitado el grado de progresión, lo definían como después de finalizar el tratamiento, que se definía en buena parte por la finalización del crecimiento de los niños. Había una progresión no superior a los 5 o 6 grados. De resto, casi todos los otros no mostraron pues este impacto sobre los niños. Pero luego,
dentro de este, por aquí me encontré este estudio también donde revisa precisamente todos estos metaanálisis y destaca este y otro que hicieron un poquito pues, más recientemente, ¿sí? Entonces encontraron que definitivamente este estudio que habían hecho en el 95, pues esto es muy raro que salga en Cochrane, ¿sí? Lo digo a manera de sarcasmo, que es encontraron muy baja calidad de la evidencia debido a fallas metodológicas y que se necesitaba mayor investigación. Entonces, cada que yo busco algo en Cochrane, casi todo concluye lo mismo, sobre todo en ortesis. Yo ya lo que aprendí en esto es que definitivamente, y con las guías de práctica clínica, en ortesis y en prótesis es muy difícil diseñar estos, como que es muy difícil diseñar todo este tipo de estudios epidemiológicos completos. De todas maneras, en la conclusión y lo que ellos sugieren a futuro, como para hacer investigación en esto, y esto lo decide ¿cómo se llama? Scoliosis Research Society, que es una entidad multicéntrica mundial, ¿sí? Que dice que definitivamente se van a incluir pacientes en estos estudios que sean mayores de 10 años para poderlos controlar pues más fácil, ¿sí? Que a ninguno se le da prescrito ortesis, y que sean niños inmaduros, que tengan un RISER de 0 a 2, que las magnitudes de la curva sean mayores de entre 25 y 40 grados, otros toman los estudios más o menos a partir de los 20 grados, ¿sí? Estos 40 grados no son una camisa de fuerza, ya les voy a decir por qué, que no hayan tenido tratamientos previos, ¿sí? Y si es una mujercita, pues que estén en la edad premenárquica o que tengan menos de un año de la menarquia. En el estudio de Natchenson tomaron hasta 18 meses y más o menos son los parámetros que se siguen tomando para el manejo conservador de la escoliosis. Aquí vemos cómo en la escoliosis del adolescente, definitivamente, cuando tenemos menos de 10 años, con curvas menores, tenemos riesgos de progresión hasta el 45% y con curvas menores a 20 grados hasta el 100%. Aquí las ortesis para escoliosis que cumplen, que llevar el niño hasta que termine de crecer y lo puedan operar. Entre los 11 y 12 años, pues vemos que ya por debajo de los 20 grados, esta progresión baja al 23%, pero por encima de los 20 grados, 61%, de ahí la importancia de hacer un manejo ortésico. Entre los 13 y 14 años, pues baja por debajo de 20, pero sigue habiendo casi hasta un 40% por encima de los 20-25 grados, ¿sí? Y en mayores de 15 años ya sí esto es muy debatible y hay que mirar, pues de acuerdo al RISER y a todas esas cosas, entonces hay que mirar esto. Otra escala otra parámetro, digámoslo así, de madurez, está el RISER, ¿no? Que entre 0 y 1 definitivamente por debajo de 19 grados tenemos el 22% de progresión y por encima de los 20 grados, mire que se aumenta casi hasta el 70%. Entonces, estos son los pacientes ideales. Seguimos haciendo un paciente preadolescente, ¿sí? Que está joven. Si queremos usar el signo de Tanner, también puede tener Tanner 0, 1, máximo 2, ¿sí? Un paciente donde la inmadurez ósea del RISER sea 0,1, algunos se van hasta 3, esto depende mucho de la flexibilidad de la curva, de todos los otros signos de madurez hormonal y sexual y esquelética del paciente, etc. Pero vemos que ya con los RISER más alticos, ya esta probabilidad de que esto aumente, entonces ya muchos optan por observación y por manejo con fisioterapia. Para los que no conocen el signo de RISER, aquí tomé esta foto porque se ve muy bonita, este es un RISER 2 casi 3, ya aquí casi que tenemos que evaluar muy bien la pertinencia o no de un manejo ortésico. Ya sabemos pues que es el núcleo de crecimiento del ilíaco. Ya definitivamente curvas de este tamaño, a pesar de que por aquí aumentando la foto tiene un RISER 1, ¿sí? Ya pensar pues en manejo ortésico de este tipo de pacientes es casi que imposible. Y aquí me encontré un ejemplo muy bonito donde esta es la misma niña, aquí tenía 14 graditos simplemente, ¿sí? No había tenido la menstruación y tenía 10 añitos. Seguramente empezaron a evaluarla, pero ya vimos que por debajo de los 10 años, pues definitivamente esa curva va a progresar y en el seguimiento obviamente se evidenció, ya más grandecita la niña, ya tenía 28 grados, seguía todavía con un RISER 1, 2 y tenía apenas la menarca reciente, entonces definitivamente son niños pues que hay que pensar en este tipo de pacientes, hay que pensar esto. ¿Cómo aplicar las fuerzas?
es todo un mundo, pues no nos vamos a detener todo en esto, siempre vamos a tener en cuenta no solamente el principio de los 3 puntos de estabilización, miren este señor aquí que lo van a estar viendo en algunas diapositivas, y aquí simplemente como estos 3 puntos de estabilización, dependiendo de cómo yo confluya en este tipo, en una vista, digámoslo, tridimensional, porque en la ortesis toracolumbosaca para escoliosis tengo que controlar primero la rotación, ¿sí? Que muchos de estos niños van a tener rotación. Segundo, el imbalance, y tercero, el ángulo de Cobb, ya aplicando las fuerzas correctivas. Entonces, este es el imbalance, lo puse un poquito exagerado, este niño con este imbalance tan grande, ya sabe uno también que el resultado definitivamente con ortesis no va a ser el al menos el resultado definitivo, y si es el niño inmaduro, simplemente tratamos de mantener ese imbalance, de corregir siquiera hasta el 40-50% el ángulo de Cobb y mantenérselo hacia el cirujano, además del tratamiento de ejercicios que ningún niño lo hace, mantenérselo al cirujano pues lo más estable posible hasta que lo puedan operar. ¿Sí? Aquí para que miren los que no están familiarizados, cómo hacemos las modificaciones, ¿sí? De todos estos moldes, de acuerdo al ángulo de Cobb, cómo aplicamos las fuerzas correctivas, ¿sí? Una fuerza, un apoyo trocantérico acá, que nos da un brazo de palanca, ya les voy a mostrar cómo. Para este caso se hizo un apoyo aprovechando aquí la parte oblicua de estas costillas y de la región lumbar, ¿sí? Hasta la zona paravertebral, y aquí una contrafuerza dorsal, y esto lo complementamos con un corte axilar alto. Entonces, todo esto es un mundo pues de cómo hacer los cortes de las escoliosis. Miren en este caso este niño tenía una hipotonía, tenía un problema cognitivo, un síndrome de esos raros, miren las orejitas de implantación baja, etcétera, un cuello corto, y se estaba manifestando ya en su adolescencia como una escoliosis. Por aquí tenemos el signo de Richter que está en 1, ¿sí? Y simplemente como tenemos y trazamos esta línea sacra central, vemos cómo está haciendo un imbalance hacia la izquierda, que es lo que busca la ortesis. Tenemos aquí el apoyo trocantérico, este niño estaba empezando a hacer una curva amplia, entonces por eso le hicimos la modificación en la parte lumbar, y sin embargo le adicionamos un poco de apoyo dorsal, porque era un imbalance pues muy manifiesto. Aquí está la pomada láser, y además de esto tenía una cifosis, ¿no? Entonces aquí con la ortesis, cómo tratamos de corregir este imbalance en estos niños, ¿sí? Y cómo tratamos de corregir el ángulo de Cobb, siquiera llevarlo hasta un 40-50% de ser posible. Y esto solo se logra pues mediante la adaptación inicial y un seguimiento juicioso de los pacientes. El mismo niño que les había mostrado con la hipotonía, perdón, sí, esta es la vista lateral. Entonces miren cómo tenía también una gran cifosis, tenía ya acuñamientos ya como de enfermedad de Scheuermann, entonces ya aplicando la fuerza de 3 puntos en el plano sagital, zona púbica, external y supraclavicular, este corte, ¿sí? Y una contrafuerza acá, vemos cómo logramos una corrección bastante adecuada desde el punto de vista clínico, ¿sí? Y aquí con las correas axilares que nos ayudaron aún más a sostener la parte axilar. Curiosamente, muchos de estos niños dicen que no van a tolerar, este niño tenía problemas cognitivos, yo no daba un peso porque este niño se fuera a poner la ortesis, y oh sorpresa, muy juicioso, lleva ya como 6 meses y el muchacho no se quita la ortesis. Miren otro caso, otro extremo, ya decíamos de la edad, del Richter, de todo este tipo de cosas, de la rigidez o no de la columna, los test de escoliosis nos dan esto. Esta niña tiene 13 añitos, apenas tiene una menarca hace 3 meses y tiene un Richter 0, pero mire, ya tenemos una curva dorsal de 50 grados con una curva lumbar compensatoria, perdón, una lumbar con una dorsal compensatoria, y la lumbar ya tiene 43 grados. A pesar de que está compensadita, miren aquí la línea, y miren ya la gran jiba que tiene esta niña. O sea, pues que el tratamiento ortésico de esta niña es como para mientras tanto, para mientras lo operan, pero esta niña definitivamente se tiene que estar pensando ya en un manejo quirúrgico temprano. Sin embargo, el ortopedista le dio un compás de espera, a ver, muchas veces lo ponen para ver si la niña, digamos, flexibiliza un poquito la curva. Aquí está la misma niña, ¿dónde le vamos a poner más o menos los apoyos y todo esto? ¿Dónde vamos a diseñar nuestro apoyo trocantérico? Y aquí en las costillas con la rotación hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando derrotamos la ortesis, de todas maneras hay que tener cuidado de no apoyar acá. Aquí están las crestas, las espinas ilíacas anterior superiores, así es como marcamos los corsés. Muy
muy distinto al caso de esta niña que ya lleva casi 10 meses de tratamiento. Sí, desafortunadamente no tengo las radiografías originales. Este fue el control donde la niña ha estado estable. Las ortesis, hay que advertir a los papás que el fin de la ortesis no es corregir la curva. A veces se logran correcciones de 5, 6, 8 grados, pero se ha visto que esto, después de que cesa el uso del corset, este tipo de corrección se pierde un poco, pero queda dentro de una corrección, digámoslo, clínicamente aceptable. Miren, esta niña ya lleva 10 meses, es muy juiciosa, es una niña que practica voleibol dentro de su rutina deportiva y de precalentamiento y de ejercicios. Le metimos los ejercicios para escoliosis. Yo les enseño 3, 4 ejercicios porque a veces los terapeutas les enseñan 50 ejercicios distintos, no los hace nadie, a nadie le gusta. Y miren simplemente cómo logramos las correcciones. Esta es la modificación. Aquí pues hay una zona de presión para toda esta parte lumbar, tiene otra zona de presión aquí en el plástico para la parte dorsal y una contrafuerza que lo hacemos. Miren la altura axilar de diferencia. Entonces aplicamos todas esas fuerzas de 3 puntos, digámoslo, en los 3 planos. Es lo que hay que tener en cuenta. Esta es la ortesis final. Esta es una ortesis de las que cuando yo estuve también en Chicago haciendo toda esa cosa de escoliosis, me gustó mucho este modelo del Rosenberg, que simplemente está que el Rosenberg, que el Charleston, que el Chenot, que el no sé qué, todas son ortesis toracolumbosacras termoplásticas, donde si uno sabe los principios de adaptación los tiene. Ya esta niña, pues miren, tienen un Tanner ya más o menos 2, 3, ya está terminando su desarrollo, pero es una niña muy juiciosa que ha mantenido todo su, 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 su tratamiento conservador. Este es otro niño también, un niño adolescente. Ya este muchacho tiene un Riser 2, tiene una curva que está bastante compensada, todavía es una curva flexible, miren que no se ha rotado aquí con la maniobra de Adams, entonces ya simplemente estamos haciendo la adaptación del corset. Este niño es muy reciente, le tomé las fotos casi que para esta charla, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos en los rayos X con las modificaciones pues de las ortesis que les había mencionado, y aquí les quería mostrar un poco el apoyo trocantérico, cómo actúa. Si ustedes ven, es un gran aliado para hacer fuerzas y para extender este brazo de palanca que yo hago sobre la columna lumbar, lo extiendo hacia el trocánter, aquí omito ese trocánter. Entonces mire, cuando el técnico ala, que es más o menos la fuerza que nos hace el apoyo trocantérico, la extensión trocantérica, miren cómo compensa la curva hacia la derecha para este caso. Ese es un elemento que lo utilizamos muchísimo en el manejo ortésico. Los que no están familiarizados, simplemente se les toma pues el molde de yeso, un molde negativo. Esto tiene todas unas marcas aquí con lápiz indeleble de los que usan en radiología. Luego vacían el yeso, estas marcas pasan acá y el técnico, sí, en conjunto conmigo, hacemos la rotación de la curva hasta donde nos permite, que mucho lo hacemos en la camilla. Ya empezamos a aplicar las fuerzas y todo esto, y ya finalmente así queda el corset cortado pues. Aquí está muy bonito pues cómo se plastifica el corset, ¿sí? En muchos de los niños, miren, eso se llama un papel transfer, que es lo que ven, las figuritas que ustedes ven sobre la izquierda, ¿sí? Entonces es un papel que cuando el termoplástico está caliente le ponemos el papel transfer. Ya una vez está caliente, ahí está nuestro molde. Este es un mini corsecito para una ortesis rodilla, tobillo, pie, que le vamos a pegar a un niño con espina bífida. Ahí está el termoformado, ¿sí? Esta máquina que ven aquí al lado es una máquina de vacío, sellan el vacío, abren la válvula y esto simplemente succiona y empieza a termoformar y ya se deja enfriar y ya se le da el corte final. Otra cosa especial que les quería mostrar es no solamente las ortesis toracolumbosacras, tenemos problemas de neuromusculares y como en este caso una lesión medular severa. Este niño yo lo conozco desde que tenía como 7, 8 años y ya es un muchacho de, póngale ustedes la edad. En todo caso, miren que para lograr su sedestación es un muchacho que tuvo desarticulación de la parte izquierda, un trauma con una volqueta tremendo, tuvo lesión medular, tiene esta extremidad pléjica y tiene un nivel muy alto y tiene una rotoescoliosis que solamente la podemos estabilizar mediante la manufactura de una ortesis ya de sedestación para un adulto. Ya le ponemos una base en pedilín y lo acomodamos en la silla y haciéndole las modificaciones del caso lo hacemos. Este es otro niño que yo me tocó ambulatorio cuando usaba OTPs. Ya este niño, miren, pues ya no es un niño, ya es un adulto, ¿sí?
Y miren todavía cómo con una ortesis tóraco-lumbosacra, no solamente estos apoyos que nos traen las sillas de ruedas y los mecanismos de sedestación, este tipo de apoyos no son suficientes para estas curvas tan grandes, no los toleran bien, los soportes dorsales muchas veces no son suficientes y tenemos que tener en mente todo este tipo de adaptaciones tóraco-lumbosacras. Miren, este niño usamos el principio de las cervicodorsales que les mostré anteriormente. Miren cómo le damos estructura con el termoplástico, le podemos ir dando ventanas, diferentes ventanas, como será aquí al costado, y dejar que mucha parte del esfuerzo lo haga la espuma termoformada Pedilin, que nos ayuda mucho para estos casos. Todo este tipo de casos neuromusculares, tener en cuenta todavía este tipo de adaptaciones que los hacemos con relativa frecuencia y vemos cómo podemos lograr sistemas de posturamiento y sedestación todavía con los métodos de bajo molde de yeso y con termoplásticos. Y ya para terminar, de los últimos atlas de ortesis, que este atlas definitivamente es una joya, esto para los residentes, y cuando yo quiera como mirar y todo, y cuando tenga ideas, casi que yo les digo, miren las laminitas, no, es un atlas demasiado bien hecho. Y yo tengo desde los atlas antiguos y van variando, y desde los atlas antiguos saco muchas ideas. Y me gustó mucho, este fue el grupo con los que yo estuve en Chicago, ¿sí? Kevin Medi, Avina Sparwarhan, que es un bioingeniero allá de la Universidad de Loyola, y Thomas Gavin con todo su grupo. Allá fue donde yo me entrené mucho con José Miguel Gómez, un médico para Tampa, ya tiene su compañía y ya lo haces mediante toma de moldes con estas tecnologías láser y con impresión 3D y todo esto, y lo hace magníficamente, que es como uno debía tratar esas curvas. Desafortunadamente en Colombia no tenemos la máquina de control numérico para ortesis, ¿sí? Son máquinas demasiado costosas, son máquinas más o menos que en este momento cuestan unos $300,000. Entonces, hacer una inversión en este tipo de equipamiento para Colombia es casi pues que comercialmente inviable, ¿no? Pero es lo ideal. Además de que los software y las olas aparaticos estos, donde toma uno en 3D todos estos moldes de ortesis, solamente el aparatico este láser para tomar el coso vale aproximadamente $20,000. Y los software hay que estarlos recambiando, etcétera. Entonces, es el futuro. Yo no veo la hora de poder utilizarlos, pero todavía es inviable. Y en este capítulo les decía yo, ellos hablan de ortesis para osteoporosis y para deformidad del adulto. Entonces, estas son ortesis muy sencillas, donde el paciente con un método de reeducación simplemente son, digamos, unos correctores de postura, pero más exigentes, porque son hechos en aluminio, ¿sí? Son valvas de aluminio donde yo puedo ir moldeando esta valva de aluminio, y si yo hago un programa adecuado para estos pacientes con espondiloartrosis, con osteoporosis, que ya están haciendo acuñamiento, a todos estos pacientes los mando a reumatología o medicina interna para que les hagan pues ya su complemento pues para mejoría de osteoporosis, y lo más importante, en la parte de ejercicio físico. Estos adultos lo entienden un poquito más, y si uno les enseña todo este ejercicio físico, que eso lo aprendí yo desde los libros de Sinaki, en la clínica Mayo, esta señora que trabajó tanto en osteoporosis y en osteoartrosis, que este es el típico paciente, demostró cómo con el ejercicio, el estiramiento, el fortalecimiento del core, estos pacientes mejoraban la densidad ósea, mejoraban la postura y por ende el dolor. Esto simplemente es un complemento que lo podemos tener en cuenta. Aquí vemos como esta paciente cifótica todavía está muy recto esto, lo vamos llevando, y como les digo, todo esto es como un elemento, no es tanto correctivo, sino propioceptivo. Todas las fajas lumbares y lumbosacras las sigo utilizando, dependiendo del tipo de dolor, dependiendo del tipo de estabilización que necesite el paciente, definitivamente funcionan. Y esto es tomado de este capítulo del Atlas de Ortesis, donde muestran las ortesis toracolumbosacras de valva posterior, que simplemente corrigen y ayudan un poquito a realinear, ¿sí?, la línea de carga de peso, ayudan con las correas axilares en esta zona, ayudan a que estos músculos paravertebrales que se van volviendo elongados y muy débiles y muy difíciles de fortalecer en un paciente viejo, como por mecanismos ortésicos podemos mejorar un poquito esto. Entonces, miren esta paciente con un gran imbalance, una curva
lumbar severa que la traía desde hace mucho tiempo, junto con la espondiloartrosis y con los cambios osteoporóticos. Era una paciente que ya estaba haciendo un síndrome de iliocostal. Y mire cómo llevándola con la ortesis, con algo de ejercicio, la pudimos ir corrigiendo, y en este momento hay varios pacientes de estos. Hay que sentarse y explicarles muy bien en qué consiste el manejo y el tratamiento con estas ortesis, porque muchas veces el paciente o la familia sobre todo pretende que la ortesis le reemplace absolutamente todo. Y una de los peros que se le ven a estas ortesis es que la inmovilidad y la comodidad pues empeoren la osteoporosis y empeoren el desacondicionamiento de la musculatura del core. Pero entonces, como les digo, hay que educar al paciente, hay que explicarles muy bien cómo se hace, y créanme que sí, hay pacientes y familias receptoras, son pacientes que logran una mejoría muy grande. Esta es una señora Río Negro, ¿sí? Que la fuimos llevando, hizo una deformidad cifótica por osteoporosis y lo fuimos llevando. Esto fueron unas diapositivas tomadas del 2004, una charla que yo hice por allá para un simposio que hubo en Santa Marta, no se me olvida, y me pareció del caso para terminar y rescatar. Miren las escoliosis del adulto, ¿sí? No tratamos de mejorar esto, pero sí tratamos de mejorar, uno, el balance de la curva que definitivamente se derrumba, pacientes no quirúrgicos, y dos, tratar de evitar el síndrome ileocostal que les molesta tanto. Miren, diapositivas viejísimas con los mismos principios, la valva posterior en termoplástico, se las acolchamos muy bien y utilizamos simplemente soportes abdominales anteriores y reubicamos las correas axilares. A los mismos corsés lumbosacros, perdón, a las mismas fajas lumbosacras, todavía les pongo refuerzos en espuma, en termoplástico más amable, y muchas veces estos pacientes mejoran el dolor con eso. Entonces, en la escoliosis del adulto, créanme que un paciente bien llevado, bien educado, yo me tomo el rato para tratar de explicarle a los pacientes cómo deben utilizar la ortesis, en qué ocasiones. No son ortesis que las deban utilizar las 24 horas como en la escoliosis del adolescente, pero un paciente bien educado y bien llevadito y bien adaptadito, se logra este objetivo. Entonces, ahí tienen pues otra ayuda para este tipo de pacientes.